La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Mis amados hermanos, antes que termine el tiempo de gracia, mis apreciados hermanos televidentes, vivimos verdaderamente en el tiempo del fin. Estamos viviendo en ese tiempo profetizado por nuestro Señor Jesucristo, en donde estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo religioso. Más de 3.000 sectas religiosas en el mundo entero. La aparición de los falsos cristos y falsos profetas que han hecho ya su aparición en la tierra. Por lo tanto, mis amados hermanos, hay que enderezar el camino del Señor. Hay que poner todo en orden. Ese es el camino que nos toca realizar, el trabajo que nos toca realizar a todos los verdaderos cristianos, es enderezar los caminos torcidos que se encuentran en la cristiandad. Hay que poner todo en orden. Hay que derribar todo monumento, toda falsa doctrina que levantó Satanás en contra de la verdad. Hay que realizar una reforma final para preparar un pueblo reformado.
para recibir al Señor en su segunda venida a la tierra. Hoy Dios necesita hombres y mujeres valientes que digan la verdad aunque los cielos se desplomen. Hay que romper las cadenas que atan en esclavitud al pueblo de Dios. Ha llegado la hora, mis amados hermanos, de hacer lo que dice el Señor. Así ha dicho el Señor: por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas han sido para ser trasquilados, he aquí, dice el verso 10 del libro de Isaías, Ezequiel, he aquí yo estoy en contra de los pastores y demandaré mis ovejas de sus bocas, y yo les libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. Ha llegado también el tiempo de eso, según el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 8 al versículo 10. Hay que desechar toda doctrina, toda enseñanza que no tenga sustento bíblico. Hay que sacar al pueblo de Dios que se encuentra diseminados en las diferentes sectas religiosas de la cristiandad de nuestro tiempo. Hay que realizar una reforma final, porque así está profetizado en las Sagradas Escrituras, y eso es lo que se tiene que hacer. Basta ya de mentiras, basta ya de que se explote al pueblo de Dios, basta ya de engaños. Solo nos queda, mis amados y apreciados hermanos, un camino, el camino de la reforma final. No queda otro camino para el cristiano. Dios necesita ahora hombres y mujeres que por cuyas venas corra la sangre de Elías y la sangre de Juan el Bautista. Amén. Grandes hombres reformadores que tuvieron ese coraje de decir la verdad a pesar de que fueron muchas veces amenazados. La voz de la reforma no tiene enemistad alguna contra nadie, ni se mete en la vida personal de nadie. Nuestro único deseo, mis amados televidentes, es nutrir tu mente con el conocimiento de la verdad, examinándolo o llevándote a la verdadera doctrina, para que de esta manera puedas ser salvo en este tiempo final de esta perversa generación. No tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra personas. La lucha es contra las potestades de las tinieblas, contra las potestades de los espíritus en el aire que están detrás de toda persona, detrás de todo líder, detrás de todo pastor, de todo elder, de todo reverendo, de todo cura, de todo sacerdote. Está este espíritu maligno detrás de los líderes religiosos para dirigir su mente y controlar sus mentes y sus corazones, torciendo las Escrituras, haciéndoles entender falsas doctrinas, haciéndoles entender la mentira para que pueda pasar por verdad, y lo que no es cierto pueda pasar también, haciéndolo pasar como si fuese cierto. Todo esto se llama apostasía. Y en ese tiempo de la gran apostasía generalizada en el cristianismo, nos ha tocado vivir y nos ha tocado realizar esta forma o esta reforma que se tiene que hacer sí o sí, como menciona las Sagradas Escrituras. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento.
en los cuales el Dios de este siglo, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el dragón, Señor, cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo no llegue y su imagen de Dios hacia ellos. Parece que estuviéramos peleando entre personas, pero no es así. No es así, mi apreciado hermano. Estamos peleando contra los seres que están detrás de esas personas mencionadas. Amén. Llámese pastor, llámese reverendo, llámese ministro, que les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca el verdadero evangelio de gloria y los mantenga ciegos, y el ciego que guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. El Dios de este siglo, mi apreciado hermano, el diablo y Satanás, la serpiente antigua, no se refiere cuando dicen que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿A quién los ha cegado el entendimiento? A los incrédulos. No se refiere a los crédulos o a los que creemos verdaderamente o estamos en el verdadero evangelio. El diablo no puede cegar el entendimiento. La Biblia dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, porque ellos ya están cegados. El diablo no los va a volver a cegar, ya están cegados, ya están engañados, como todos los líderes religiosos y pastores de nuestro tiempo. Lo que se refiere es a los crédulos que dicen que pueden ser, para que no conozcan la verdad, son, Señor, vienen para ser cegado su entendimiento de ellos, para que no vean el verdadero evangelio y se conviertan y se salven. El diablo los volvió incrédulos. No ven que el día de reposo, ellos no ven. Los incrédulos no ven que el día de reposo es el sábado. Ellos ven el domingo. Le cegó el entendimiento el diablo. La Biblia dice que es el sábado, pero los incrédulos dicen que es el domingo. ¿Qué ocurrió allí? Lo que Pablo mencionó en Corintios. Le cegó el entendimiento. El rechazo a la ley de Dios. Otro, no pueden ver a la ley. ¿Qué es lo que ocurre? El diablo y Satanás, la serpiente antigua, le cegó el entendimiento. A pastores, a reverendos, a superintendentes, a líderes religiosos, evangélicos y católicos. Pero sí ven el rock, lo otro no ven, pero sí ven el rock, ven el perreo, ven la cumbia, ven las pinturas, ven el maquillaje, ven, Señor, otros asuntos. Los pastores de las iglesias, la Biblia, Señor, los prohíbe totalmente todas estas versiones. Eso ellos no se dan absolutamente cuenta. Les cegó el entendimiento con más doctrinas. Por ejemplo, el rapto. Dicen en la segunda venida o antes de la segunda venida de Cristo viene lo que se llama el rapto. La Biblia no te habla de rapto. Los apóstoles no te hablan de rapto. No aparece en la Biblia esa palabra, el rapto. Peor todavía la frase, el rapto de la iglesia, que es lo que utilizan aquellos que han sido engañados y que no ven la verdad del evangelio verdadero y lo que ven es la mentira y el error. Tenemos el diezmo, otra doctrina que
le cegó el entendimiento, el diablo y Satanás, la serpiente antigua, y ven que el diezmo se debe de cobrar, porque el diablo lo cegó el entendimiento. La Biblia lo menciona bien claro, que el diezmo ya no existe. Y un día vamos a estudiar exclusivamente el diezmo. Tenemos otra doctrina, las ofrendas, el blanco, aparte del diezmo. ¿Cómo les ha cegado el entendimiento a los pastores? Pero si ven ofrendas, blancos, lo que no está en la Biblia. Esto no es parte del Evangelio. Donaciones, recolecciones, ofrenda del kilo, la ofrenda de la acción de gracias, la marcha del dólar, pedir una onza de oro a cada hermano, caso de los israelitas, una onza de oro. ¿Cuántos kilos recaudaron? La venta de las escobas bendecidas por el pastor. Y lo último, las cooperativas religiosas que se están inventando también los evangélicos. Verdaderamente el diablo le cegó el entendimiento para creer ciegamente que un hombre común y corriente, pecador, dicen que es Jesús, dicen que es Cristo, es el creador del universo y por último es Dios mismo. Increíble la doctrina, pero es verdad, es cierto que hablan estos señores así. No les estoy hablando ninguna cosa de cuento, te estoy hablando lo que nuestros ojos miran y nuestros oídos oyen en la cristiandad de nuestro tiempo. ¿Acaso no hay hombres que dicen que son Cristo? Y acá les hemos mostrado las fotografías de cada uno de ellos, como el caso de muchos que han aparecido, y en el Perú también han aparecido. No ha sido la excepción Perú. El diablo también sacó de Perú a Paulino Atascusi, donde dice que él es Dios, que él es Cristo, que él es el Salvador del mundo, atribuciones que no le corresponden a este señor Paulino Atascusi, y los israelitas lo conocen como Ezequiel Atascusi. Su nombre verdadero, Paulino Atascusi. Y también tenemos otro, el hijo de Paulino, se llama Jonás Atascusi Molina. Verdaderamente hay que estar bien ciegos por Satanás para creer estas cosas, Señor, que se encuentran en el mundo religioso de hoy, de nuestro tiempo. Frente a esto, mi apreciado hermano, frente a esto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué diremos? ¿No diremos nada? Frente a todo lo que te estoy mencionando, los verdaderos cristianos, ¿no diremos nada? ¿Se callarán nuestras bocas para siempre? ¿Nos quedaremos con los brazos cruzados mientras el mundo religioso pisotean la ley de Dios y explotan a nuestro pueblo? ¿Nos quedaremos con la boca callada? ¿O abriremos nuestras bocas para decir la verdad? Solo nos queda dos cosas: o callarnos la boca o abrir nuestra boca y decir la verdad, lo que está ocurriendo en el mundo religioso. Amén. Hay corrupción en lo político y también hay corrupción en lo religioso. Más de 3,000 sectas religiosas, ponte a pensar. Metodistas, bautistas, pentecostales, testigos, mormones, adventistas, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Alianza Cristiana y Misionera, Pare de Sufrir, etcétera, etcétera, etcétera. Son más de 3,000 sectas religiosas en todo el mundo, unos más grandes,
otros pequeños, pero existen. Y la división de las congregaciones abundan grandemente, demostrando que no son verdadero pueblo de Dios. Porque un verdadero pueblo de Dios no puede estar creyendo los pentecostales diferente a los metodistas, o los metodistas diferente a los mormones, o los mormones diferente al misionero mundial. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que estamos viviendo en el tiempo del fin, y la aparición de los falsos hombres que se dicen que son Mesías, que se dicen que son Cristo, que ya vino con otro nombre, etcétera y etcétera. Todo es una mentira, todo es una trafa, una estafa, y no hay en las Escrituras, Señor, la demostración de la aseveración que ellos dicen tenerlo. Le hacen decir a los apóstoles y a los profetas lo que ellos jamás, ni en su imaginación, pensaron que así se iba a interpretar sus palabras. Dios manda hoy, mis amados hermanos, pero el amor de Dios nos impulsa a advertirlos acerca del peligro inminente que se acerca. El amor de Cristo, el amor de Dios, nos manda a anunciarles, a advertirles a cada una de estas sectas religiosas, Señor, acerca del eminente peligro en que se encuentran todo el pueblo de Dios sumergido bajo estas denominaciones, explotado por todas estas denominaciones llamadas evangélicas. Dios manda hoy un mensaje claro y directo, aunque a usted, Señor, aunque a usted le duela un poco, pero es necesario. La verdad duele, pero sana. La mentira consuela, pero mata. Para los tiempos de Noé, Dios mandó un mensaje, pero los oyentes de los tiempos de Noé sintieron que el mensaje de Noé era muy fuerte, era muy negativo, era muy duro, debido a su tono y debido a su forma, como Noé predicaba, como Noé advertía al mundo acerca de un diluvio que se venía. Amén. Pero mi apreciado hermano querido que me escuchas, en realidad hoy, después que ha pasado cuánto tiempo ya, hoy sabemos que ese mensaje era el único elemento positivo en todo el planeta, porque era la única forma como podían salvarse. Por eso, decir la verdad no es juzgar. Decir la verdad no es, mi apreciado hermano, criticar. Decir la verdad es, pues, decir la verdad. Y decir la verdad, un día la verdad, la Biblia dice, nos libertará. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. Más adelante tenemos, hacia nuestro tiempo, mi apreciado hermano, la Reforma Protestante, en donde Juan Hus, Jerónimo de Praga, Martín Lutero, Pedro Baldo, los hugonotes, los valdenses, los albigenses, se aferraron a la Biblia y a la Biblia sola. Se aferraron a esto, a la Biblia y a la Biblia sola, como todo elemento de doctrina y de reforma. Esta proclamación de los reformadores de la Edad Media, Señor, verdaderamente fueron tomados como alarmantes, duras y desagradables. Así pensaron la gente de su tiempo, pero ahora sabemos que eso no es así. Los líderes religiosos
de aquel tiempo pensaron que estos hombres y mujeres eran tan negativos por su manera de predicar, por su manera de hablar, por su manera de decir la verdad, que los buscaron, los persiguieron y los atraparon. Y lo trataron como a bestias e incluso le dieron muerte en diversas formas de tormento, quemados en grandes hogueras. Lo hizo la Santa Iglesia Católica Romana. Noten la ironía. En verdad estos hombres traían el mensaje de amor, de misericordia de Dios para el mundo. Por ellos, por el sacrificio de ellos, de esta gente, por la sangre derramada de estos, hoy tenemos en nuestras manos las Sagradas Escrituras. Es el trabajo de los grandes reformadores de la Edad Media. Mis amados hermanos, nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando con algo interesante relacionado a los israelitas del nuevo pacto universal. Probablemente que después de ver el programa usted se dará cuenta que Jonás Atascusi verdaderamente no es como te habían hecho creer. Vamos a ir al corte comercial y luego estamos retornando, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. La historia. Es importante la historia. La historia es una ciencia que queda registrado todos los hechos que ha quedado acontecido por la humanidad a través del tiempo. La historia, mi apreciado hermano, la gente que no han vivido en su momento desconocen muchas cosas, lo que ocurrió en el pasado inmediato. Así como la juventud de nuestro tiempo no conoce la historia de los partidos levantados en armas y cuánto hicieron daño al Perú entero, pero está registrado en la historia. Por eso que la historia es tan necesario acudir a la historia para conocer los hechos que ocurrieron sobre uno y otro asunto. Vuelvo a repetir, así como la juventud de ahora no conoce a estos grupos partidos políticos que se levantaron en armas y mataron mucha gente, muchos de ellos inocentes, o gran parte de ellos inocentes, o todos inocentes, mis amados hermanos, hicieron tanto daño al Perú entero. Así también la historia, o ahora, Señor, registra la historia en el asunto religioso acerca de esta secta llamada israelitas del nuevo pacto universal. Acudimos entonces a la historia y vamos a ver la historia de esta iglesia que está dividido en 28 facciones, la iglesia de los israelitas. Por eso, hermano israelita, usted tiene que conocerlo. Está dividido en 28 facciones. ¿Por qué será? ¿Serán verdaderos? ¿Serán falsos? Etcétera. Acerca de esta secta israelita del nuevo pacto universal, sus problemas están en la historia, que mucha gente inocente y que ahora se encuentran divididos en 28 facciones, no lo digo yo, lo dice el señor Juan Atascusi Ospina en la entrevista que lo hace la prensa capitalina y que está colgado en las redes sociales para el conocimiento del público. La entrevista lo hace la prensa capitalina
de la radio La Exitosa. Aquí, en esta iglesia, hay un lío familiar, podemos sacar esas conclusiones, por asuntos de herencia, entre Juan Atascusi Molina, hijo de Ezequiel Atascusi, con su hermano, con su medio hermano, Jonás Atascusi Molina. No son hermanos de padre y madre, sino solamente son hermanos de padre. Lo absurdo es que este señor Jonás Atascusi Molina se considera hoy el Mesías, el que ya vino a la tierra por segunda vez y que perdona los pecados de la humanidad. Él es el creador del universo y por último, él se considera ser Dios, lo cual no se consideró al principio. Vamos a mirar el video para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, por las cuales vamos a ver a Jonás Atascusi y vamos a ver si Jonás Atascusi verdaderamente tiene las condiciones para ser Dios. ¿Será el Cristo que ya vino por segunda vez? ¿O será mentira, toda falsa, una falsedad completa que están predicando estos señores israelitas? Vea usted muy atentamente y vea y reúne las condiciones para declararse a sí mismo como el Dios, como Dios. Mis amados hermanos, vamos a pasar el video. La historia lo dejó registrado y está colgado, Señor, en las redes sociales, que todo el mundo lo puede ver y oír. Lo vamos a pasar el video, qué es lo que dice Jonás Atascusi. Tiene el otro apellido porque es de otra madre. Jonás Atascusi no es Molina, sino Jonás Atascusi tiene otro apellido. Ya lo vamos a mencionar. Entonces vamos a pedir a Control que lo pase el video. Lo pasamos, mi apreciado hermano del Control. Lo anunciado, está con nosotros el señor Juan Ataucusi, hijo de Ezequiel Ataucusi Gamonal. ¿Es usted militante del FREPAP? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme a su prestigioso programa, que es Agenda del País. Y a través de su programa, pues, valga el momento, saludar a todos los peruanos, esa inmensa mayoría que respaldó al celeste país de la cristiandad, y saludar también a mis hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de vuestros corazones, queridos hermanos y hermanas del Perú. Para todos ha sido una sorpresa, no el FREPAP. El FREPAP es conocido y se fundó en el año 1989, participó en el 90, claro, vuestro padre, pero sí fue una sorpresa el hecho de haber llegado en tan poco tiempo al porcentaje de votos que han tenido. Para todos ha sido una sorpresa. Pero el presidente Vizcarra hoy dice que a ustedes sí los tenía, para él no ha sido una sorpresa el FREPAP. ¿Usted le cree al presidente? Habrá que felicitarlo por esa versión. Si así lo ha tomado por conocimiento, hay que agradecerle, ¿no? ¿Usted es desde hace cuánto tiempo militante del FREPAP? Yo nazco en esa cantera. ¿Con su padre? Por mi padre, vengo al lado de mi padre desde el año... Yo nazco en el 56, cuando mi padre empieza ya en este camino de la doctrina, y ya asumo prácticamente de lleno del 60, porque ya era niño y lo acompañaba a mi padre en todas las tareas, y desarrollo, y ya llegamos al 89, donde se crea el partido. Mi padre crea y participa él mismo como candidato presidencial, como lo dice la historia. Pero el tema que resquebraje apenas es de que ya aproximadamente el 2007, 2008, le sacan de la fundación a mi padre
y crean otra fundación. O sea, lo borran de la historia del FREPAP. Lo borran de la historia del FREPAP. ¿Quién hace eso? Mi medio hermano Ezequiel Jonás. Y él se coloca como el fundador. Se coloca como el fundador, encabezado por Carmen Cerrón Guamán, y así empiezan a empezar a manejar el partido. Y lo más grave es de que lo someten a condiciones a la gente que participa. Usted verá, en la institución tenemos médicos, tenemos doctores en Derecho, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos arquitectos. No vemos en la palestra a estos hermanos. La pregunta es, ¿por qué no fue convocado? Ahora, usted ha señalado que son una cantidad de 28 facciones dentro del FREPAP. Dentro de la institución, Asociación Evangélica de la Misión Israelí, Nuevo Pacto Universal, que están partidas. Eso quería, por ejemplo, señalar, a raíz de esta partida de 28 facciones, decido yo en escribir en el registro público con todos los argumentos de ley para representar legítimamente, por disposición expresa de mi padre, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita, para poder ordenar todos estos malestares que existen en el partido. Porque si hubiera llegado o hubieran respaldado todas las facciones, créeme que no serían 16, serían un promedio de 45 congresistas hoy. La gente está un poco pensativa, algunos preocupados por lo que su partido quiere o el FREPAP quiere hacer con el Perú. Es decir, ¿cómo imagina usted al Perú? ¿Qué quiere hacer la Asociación de Misioneros Israelitas del Nuevo Pacto Universal con el Perú? ¿Cómo sueñan ustedes el Perú? Yo diría soñamos cuando estaba mi padre, porque hoy no puedo hablar de sueños con el FREPAP, porque el FREPAP está manejado por mi medio hermano. ¿Qué quieren ellos entonces hacer? Habría que preguntarles a ellos, porque ellos no han hecho convocatoria nacional. Como le decía, las 27 facciones no le han respaldado, y que tenemos que agradecer a esa inmensa mayoría de los peruanos que han puesto su fe y han apostado por el FREPAP esta vez, y han puesto 16 congresistas. El movimiento, tal como lo fundó su padre, piensa o pensaba que los homosexuales tienen mala sangre. No. ¿Y por qué entonces ahora dicen eso? Mira, lo he dicho en varios canales, si lo vuelvo a decir acá, me disculpo ante su presencia, ante su programa, y ante todos los peruanos me disculpo por esa expresión muy grave de mi hermano, subida de tono, por cierto, que ha disgustado a muchos peruanos. Me disculpo ante los peruanos, que mi padre jamás ha recriminado a nadie, a ningún ser humano. Lo he dicho en otros canales de televisión, que en la congregación también hay homosexuales, hay lesbianas, se han congregado y hacen su vida normal. ¿Y la comunidad no los rechaza? No los rechaza. ¿Por qué podemos rechazar si su conducta está en un perfil honesto, en un perfil digno, como todo ser humano? Porque de por medio está el respeto, y el respeto sobre todo a la Constitución política del Perú. Ellos dicen que en el Antiguo Testamento, citan versículos, se condena desde el movimiento israelita del Nuevo Pacto Universal a los homosexuales. ¿Eso su padre lo predicaba así? No. Primero porque, por cierto, la escritura es rigurosa, ¿no? Dios es riguroso. Entonces, pero para los agremiados, bueno, esto es para aquel, como dice 6, 4 y 5 del libro de Números: todo el tiempo que has decidido servirle a Dios, no te cortes la cabellera ni la punta de tu barba. Yo quiero servir todo el tiempo de mis días a Dios, no me puedo cortar la barba ni la cabellera, pero cuando yo decido servirle a Dios, quiero hacer mi vida común como cualquier ser humano, nadie le va a intervenir, nadie le puede privar, está en todas sus facultades que le confiere la Constitución. ¿Cuánto se diferencia el movimiento que fundó su padre con respecto al FREPAP de hoy, que lo dirige su hermano Jonás? Muchísimo, mucha diferencia. ¿Cuánto, por ejemplo?
no podríamos hablar de un porcentaje, pero sí hay mucha diferencia, porque mi padre era un hombre ecuánime, muy sabio, que las cosas lo hacía en términos de honestidad y dignidad, respetando todas las instituciones del país, respetando en institución a institución por el bienestar del país, por el respeto a Dios. ¿Usted siente que los congresistas que han sido elegidos por el FREPAP lo representa a usted? ¿Los representa a ustedes? No, no me representa. Pero está en juego el movimiento que fundó su padre, porque todos recuerdan el pescadito. Sí, precisamente por eso, con el derecho que me asiste, y yo les digo a mis hermanos, hoy acérquense, organicémonos para poner el horizonte en la institución que con urgencia necesita. Le invoco a mis hermanos y les digo que Juan Ataucusi y yo, desde acá, desde este escenario, los convoco y les digo que soy el único representante fiel de la institución que decidió Ezequiel Ataucusi Gamonal que lo represente legalmente, porque Indicope me entrega las obras literarias de mi padre, que hoy soy representante de esa obra literaria, y más la carta por expresión legítima, lo dice claramente mi padre, que en caso de fallecimiento el llamado a conducir será mi hijo Juan Noé Ataucusi Ospina. Ahora, también los partidarios de su hermano Jonás, algunos que han sido congresistas electos y van a estar en el Parlamento, no quieren establecer ningún tipo de acuerdo con las otras bancadas del Congreso. Pero si son 15, 16, no van a poder conseguir votos. ¿Usted cree que sí deberían acercarse a las otras bancadas? Por supuesto que sí, desde aquí los invoco. Concertar, converger, porque para eso el país está dando una clara explicación, que tienen que concertar, porque en estas dos legislaturas que le toca, tienen que correr a la luz del rayo para poder sacar alguna norma al servicio del país, y para eso tienen que conversar. ¿Cuál es la más importante para usted? La norma más importante. Por cierto, tendrán que ellos determinar, porque no he visto ningún proyecto del Congreso para decir cuál norma debe ser aprobada, ¿no? No he visto todavía un proyecto. Ellos se interesan mucho también en la educación. ¿Cuál es su visión sobre la educación hoy en el siglo XXI? Mira, la educación, si hablamos de educación, tendríamos que apelar a la Constitución del 79, ¿no? Si usted revisa la Constitución del 79 en el área de la educación, reconoce la educación como algo propio del ser humano, como hoy en el actual una persona no puede andar sin DNI, no puede quedarse sin nombre. Así está considerada en la Constitución del 79, pero en la Constitución del 93 se aleja esas consideraciones, de manera que veo muy poco esfuerzo que puedan hacer algo por la educación. Lo que podrían ellos proponer, es una idea que les alcanzo, ¿no? Proponer para el próximo, porque para el próximo Congreso que se acerca, porque tienen 11 meses para trabajar, no creo que hagan mucho por la educación. Quien ha hecho estas declaraciones es Wilmer Cayagua. ¿Usted lo conoce? De vista lo conozco, de vista. ¿Sabe usted que tiene denuncias por violencia familiar? He tomado conocimiento por los medios de comunicación. Pero él mismo a la vez dice que los homosexuales tienen mala sangre. ¿No encuentra usted una contradicción? Es decir, teniendo denuncias por violencia familiar, dice estas cosas sobre la comunidad LGTBI. Es gravísimo, por cierto, por eso me disculpaba ante los peruanos, porque es gravísimo, muy grave esa versión, ¿no? Ahora, ¿está usted de acuerdo con este impuesto a la riqueza que ha anunciado el FREPAP de llegar al Congreso? Ya existe esa ley, con el 2% por algún caso, ¿no? Pero ellos parecen ir más allá, ser más severos. Bueno, como usted lo ha dicho en algún momento, si hay concertación, que se concerta con la mayoría y así se apruebe, usted sabe que todo tema que está aprobado se convierte en ley, hay que respetar. ¿Van a pensar, o usted desearía, que el FREPAP
postule a un candidato a la presidencia del 2021? La Constitución le confiere el derecho. ¿Y quién debería ser ese candidato o quiénes deberían disputar en unas primarias, ¿no? Digamos, competir por una postulación presidencial? Bueno, la Constitución le confiere el derecho, el estatuto del FREPAP exige que se haga un Congreso Nacional y que las bases determinen. Pero como ellos para usted, ¿qué están perfil? sometidos a la familia Molina va a decir, este va a ser el candidato presidencial. ¿Cuál es la familia Molina? Encabezado por mi medio hermano Jonás. Por Jonás. Toda la familia, sus tíos, sus primos, sus sobrinos, todos son los que manejan el FREPAP. Entonces no va a haber una elección libre, honesta, sino amaneada. Entonces no se puede decir quién debería ser el candidato. En algún momento, sobre todo a mediados de enero, el conductor televisivo Andrés Hurtado, conocido también popularmente como Chibolín, estuvo en las marchas, en los pasacalles del FREPAP, levantando las banderas del FREPAP, y llegó a decir, y lo leí, que él era Ezequiel Ataucusi Gamonal, que era una suerte de reencarnación de Ezequiel Ataucusi Gamonal. ¿Usted lo escuchó, lo vio? No lo he visto y si lo dice usted, no hay que dudar, bueno. Será por un tema de humor, pues, considero, y si está alzando la bandera del FREPAP o agarrando el pescadito, considero que debe haber sido invitado de repente. No conozco su militancia en el FREPAP. ¿Y vería usted con buenos ojos que él sea candidato presidencial? Bueno, ¿Por el FREPAP? Si admiten a un Congreso Nacional, la masa determinaría. ¿Usted no se incomodaría? No me incomodo. La masa tendrá que decidir porque la Constitución te confiere el derecho. Sí. No te dice que tiene que ser ciego o tres ojos. La Constitución. ¿Usted votaría por Andrés Hurtado? Mira, para empezar, los votos no se hacen por personas, sino por las propuestas. Y si hay buenas propuestas, hay que dar la confianza. ¿Quiere escuchar usted a Andrés Hurtado? Y dudo que este FREPAP que ustedes vean puedan llevar buenas propuestas en unas próximas elecciones. Primero, porque no han obedecido ni han escuchado los consejos de Ezequiel Ataucusi ni por su memoria. Mi padre dejó dos estrategias políticas, la que se reconoce en la institución como estrategia terrenal, la otra estrategia espiritual. Ninguna de las dos estrategias han utilizado. Y gracias a la población peruana que están en el Congreso deben estar agradecidos y les agradezco yo a todos los peruanos, por cierto. Muy bien, señor Ataucusi, muchas gracias por esta entrevista. Le agradezco segunda vez. Ha sido un gusto conversar con usted. Estar en su precioso programa. Será pues hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Mi amigo Jaime. Muchas gracias. Bien. Un gusto, señor Ataucusi. Bien, gracias. Y así terminamos esta edición del programa con don Juan Ataucusi. Si quiere, siéntese un ratito. Ahorita acompáñeme a despedir el programa. Muy bien, muy bien. Este programa siempre termina con una frase que hemos acuñado aquí. Siempre decimos, porque en el Perú de hoy nada está dicho. ¿Coincide usted o no? Nada está dicho en el Perú. Nada está dicho, pero yo le digo que el 2021... riqueza para los pobres, grandeza para el Perú. Muy bien, muchas gracias. Juan Ataucusi con nosotros. Y ya lo dije, en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana. Muy bien, mis amados hermanos, acabamos de ver un video en donde le entrevistan al señor Juan Ataucusi Ospina, ¿no? Y hablan sobre el PREFAP, hablan sobre el asunto del partido político, el PREFAP, en donde la iglesia, los israelitas, han formado su partido político, en donde verdaderamente en las escrituras esto es contrario. No podemos mezclar las cosas de Dios con las cosas terrenales. Jesucristo en ningún momento buscó ser rey de este mundo.
Él en ningún momento buscó ser de repente algún gobernante, alguna autoridad, ni los apóstoles, ni los grandes reformadores de la Edad Media buscaron ocupar un cargo político en esta tierra. Ellos predican un reino celestial, un reino venidero. Nos ha dicho el señor Juan Atascusi Ospina en el sentido de que la iglesia de los israelitas está dividido en 28 facciones. Imagínense, algo ocurre en esta congregación para que estén divididos en 28 facciones. Aquí lo conocemos 3, uno que está en el kilómetro 13, otro que está en Yarinacocha y el otro grupo que está en nada menos que en el kilómetro 9, ¿no? 9, en el kilómetro 9. Entonces, mis amados hermanos, vemos nosotros que la iglesia de los israelitas no es una iglesia totalmente bien formalizado, o sea, serio, sino vemos nosotros una división en todo su testamento a nivel nacional. Están divididos. Por esa razón, mis amados hermanos, no podemos decir o pensar que el líder máximo que es Jonás Atascusi, sea Jesucristo, sea Dios y sea Dios como dice él, como se ha autotitulado. Nosotros vemos una iglesia fraccionada, una iglesia dividida, y Jesús, Dios, no puede estar reinando o gobernando una iglesia de esta naturaleza. En la mayor parte de la entrevista solamente hablan acerca del prefab, o sea, de este partido político, el prefab, que es muy aparte de la religión. Pero también hemos aprendido en este video de que Juan Atascusi Ospina es medio hermano de Jonás Atascusi Molina. O sea, quiere decir que Juan Atascusi Ospina es hijo con otra mujer cuyo apellido es Ospina. Y Juan Atascusi y Jonás Atascusi Molina es hijo con otro compromiso o de otra madre, de las cuales han tenido, son 10 hermanos. Ustedes lo van a escuchar hablar ahora. También, ¿no? Después del corte comercial, van a ustedes a ver las declaraciones, ya no de Juan Atascusi, en donde hay un lío entre Juan Atascusi y Jonás Atascusi. Juan Atascusi se consideran ser hijos legítimos de Ezequiel Atascusi, y que ellos son los que deberían de ser los dirigentes de la iglesia de los israelitas del nuevo pacto universal. Y ahí ustedes han visto su nombre y abajo dice misionero general, lo cual ha sido, según ellos, robado ese cargo por su hermano Jonás Atascusi, cuando él ni siquiera pensaba ser un militante tal vez israelita, y peor, llegar a ser el presidente o el representante general de la iglesia de los israelitas, y luego ponerse los títulos que hoy día le corresponden. Hay una división entre la familia, existe una división entre ellos, entre los Ospinas y los Molinas, entre los hijos. Se pelean una herencia de su padre, como que si la iglesia fuese un asunto terrenal o la iglesia fuese de Ezequiel Atascusi. La iglesia no es de Ezequiel Atascusi. Ninguna iglesia es dueño un hombre. El dueño es la iglesia, o sea, la hermandad, porque con la hermandad es la que se compraron todos los bienes, como lo menciona también sus hijas,
de Raquel Atascusi Molina, que después del corte comercial vamos a estar escuchando sus versiones, qué es lo que dice, qué es lo que piensa sobre todas estas cosas de los líos, de dimes y diretes entre los hermanos. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Después de ver este video, en donde posteriormente seguiremos viendo más claramente relacionado a Jonás Atascusi Molina, para que ustedes mismos saquen sus propias opiniones, vean ustedes y saquen sus propias versiones, sus propias opiniones, si en las condiciones que le hablan, que le narran, que lo describen, es verdaderamente Dios, como se autotitula este señor Jonás Atascusi Molina. Vuelvo a repetir, hay problemas, me parece, familiares entre ellos. Desde ese momento ya prácticamente no podemos pensar ni Juan Atascusi Ospina, ni Jonás Atascusi Molina, su medio hermano, no, son verdaderamente de Dios, porque se están peleando por herencias, por herencias. Resulta que aquí hay una cuestión bien sorprendente en esta congregación religiosa, que desapareció incluso Jonás Atascusi, ¿no?, a quien él se considera Dios, ¿no? Desapareció, y su hermana Raquel Atascusi es la que va a poner la denuncia referente a la desaparición de su hermano. Y como aquí hay una pelea por herencias, ¿no?, piensan que todos los bienes y terrenos que tiene la iglesia de los israelitas es de Ezequiel Atascusi Molina, Ezequiel Atascusi Gamonal. Entonces se pelean por la herencia. Nunca antes hemos visto esto, este tipo de cosas. Nunca antes hemos visto que una iglesia o el padre que llegó a ser el pastor, que digamos, a la muerte del pastor, son los hijos que se quedan en el cargo y en la herencia. Esto es sorprendente en los hermanos israelitas. ¿Qué es lo que demuestra esto? Demuestra que verdaderamente usted sacará su opinión de que no puede ser Jesús, ni el Mesías, ni Jesucristo, ni nada por el estilo. Vamos a ver, mi apreciado hermano, otro video donde habla en radio RPP la señora Raquel Atascusi, hermana de Jonás Atascusi. Ella pone una denuncia por la desaparición de su hermano y ella culpabiliza a la otra parte de la familia, ¿no? Y van a ver ustedes qué es lo que va a decir ella con respecto a Jonás Atascusi Molina. Verdaderamente es sorprendente las revelaciones que va a dar su hermana Raquel Atascusi Molina a la prensa capitalina en radio RPP. Vamos a ver entonces, vamos a pasar que Jonás Atascusi, como dijo en su forma como anticipación, los israelitas le consideran y creen ciegamente que él es el Mesías, que él es el Salvador del mundo. Para su hermana Jonás Atascusi Molina está siendo coaccionado, sorprende esto, a Dios lo están coaccionando, manipulando, a Dios lo están manipulando, no tiene decisión propia y Dios, ella dice así, y Dios sí tiene decisión propia, pero Jonás Atascusi
ella misma asevera que no tiene su hermano una decisión propia y que él está psicológicamente mal. Jonás Atascusi Molina, según las revelaciones de su hermana, estaría enfermo, no estaría bien sano a su sano juicio, porque él desapareció, algunos dicen 10 años, 15 años, otros dicen 5 años, pero ella dice 5 años, nunca lo ha visto a su hermano. E incluso ella recorre las iglesias, y cuando recorre las iglesias, la hermandad le pregunta acerca de Jonás Atascusi, porque nunca, muchos de ellos ni siquiera le conocen a Jonás Atascusi. No le conocen. Incluso le preguntan si es o no es. ¿Qué cosa? Probablemente pues el Mesías, el Cristo, que los seguidores ya están pronunciando y engañando pues a la humanidad entera. No nos metemos nosotros en asuntos políticos, es en asuntos religiosos, mis amados hermanos. Y sería lamentable incluso que si Jonás Atascusi estuviera con una situación psicológica mal, ¿no? Porque no es fácil considerarse ser Dios, pues mis amados hermanos. ¿Quién lo puso como Dios? ¿Quién lo colocó como Dios? ¿O él solo se puso como Dios? Vamos a escuchar a la señora, se llama Raquel, Raquel Atascusi, hermana de Jonás Atascusi Molina, es sus hermanas. Vamos a ver qué es lo que dice su hermano. Le pasamos entonces el video, el segundo video, gloria al Señor. Lo pasamos, gloria a Dios. Con ese tema. Primero, hay otro tema que tiene que ver con el FREPAP. ¿Qué está pasando con el FREPAP? Un partido que ha logrado una representación interesante, una representación importante dentro del Parlamento que se instala ahora en marzo, pero al interior se ve una serie de discrepancias. Había salido la señora Raquel Atascusi, hija del fundador del FREPAP, a señalar que no encontraba o que su hermano Jonás estaba desaparecido, pero la semana pasada Jonás se presentó, se apersonó a la comisaría y dijo: yo estoy aquí. Así que la pregunta es: ¿qué está pasando dentro de la familia también Atascusi? Estamos justamente con Raquel, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Raquel, y para tratar de entender qué es lo que pasa al interior de la familia y cómo esto influye finalmente en el FREPAP, que ha sacado una representación interesante en el Parlamento. Muy buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy buenas tardes, querido Perú. ¿Qué ha pasado acá? Porque tú denunciaste que tu hermano Jonás estaba desaparecido. Sin embargo, él salió a los días a decir: no, para nada, hermana, estoy aquí, y lo dejo constancia a través de la policía. Bueno, quiero dejar bien en claro y desmentir rotundamente al general o comandante al que salió a dar la manifestación, la entrevista, donde se escucha por todas las redes, se ve, ¿no? De lo cual él dice de que mi hermano no ha estado desaparecido, ha estado cumpliendo sus funciones. Quiero que me diga si ha hecho la investigación, porque yo hice una denuncia sobre desaparición, que mi hermano está desaparecido, ¿no? Él, sin embargo, sale y dice de que mi hermano no ha estado desaparecido, de que ha estado cumpliendo sus funciones, de lo cual eso es mentira. Y de acuerdo a eso, los hermanos de la congregación a nivel nacional, los que están a cargo, los pastores, los misioneros, indican de que quisiéramos saber, hermana, dónde cumple su función. Si el general o el comisario, el policía, ha hecho una investigación o simplemente se está basando nada más en la declaración de mi hermano, ¿no? Que se presentó con Wilfredo Tenorio Molina, quien no le dejó hablar absolutamente en ningún momento, ni un solo segundo. Y ojo, que mi hermano no se negó a hablar conmigo. A ver, detengámonos un segundo para que la gente entienda y nos logres explicar, porque si tú sales y dices que tu hermano está desaparecido y él personalmente acude a la comisaría,
claramente no estaba desaparecido, claramente estaba, digamos, en alguna otra parte, y debido a tus declaraciones es que él sale y se muestra a la luz. Entonces, ¿por qué insistes en que estaba desaparecido si él mismo se ha presentado en la comisaría? Es lo que no queda claro. Sí, porque, bueno, ¿cómo se tiene que tomar a una persona que cuando se le busca un domicilio y también no cumple sus funciones, como él no es cualquier persona, él es Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, líder de una congregación y presidente del FREPAP, de un partido político? Es la cabeza y el líder del FREPAP. Así es, pero sin embargo, como líder, como misionero general, como presidente del FREPAP, no se le ve en provincias. O sea, ¿dónde está cumpliendo su función? ¿Cómo se le llama a eso a aquella persona que no se aparece en ningún lugar? ¿Dónde está cumpliendo su función? O no se aparece en ningún lugar, o es que él no quiere, no sé, estar cerca a ti. ¿Hay algún tema de pelea familiar a la interna? ¿Tú estás peleado con tu hermano? ¿Ha habido algún tipo de discrepancia con él que genere que él prefiere estar alejado de ti? No, en ningún momento no ha habido ninguna disputa, no había ninguna riña, absolutamente nada. Eso es lo que me causa más extrañez. Por ese motivo es que yo estoy preocupada. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Ya, tú ahora me mencionas y indicas que tu hermano el día que va a la comisaría estuvo con otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Wilfredo Tenorio Molina. ¿Quién es su él? Primo, que se va como abogado de mi hermano, ¿no? Que es primo, que también él ha estado denunciado el año pasado. Él firma también como representante legal del partido, como personero legal del partido, pero de lo cual pues se aparecen así de la nada, ¿no? De un momento a otro, toda la familia Molina, quienes también están oprimiendo al pueblo israelita, ¿no? O sea, ¿tú crees que tu hermano... abusos se están cometiendo. ¿Tú crees que tu hermano está siendo manipulado por la familia Molina? Se ve claramente en el video que posiblemente esté coaccionado, está psicológicamente mal. Porque no tiene decisión propia, él no decide, simplemente se queda parado, porque él en ningún momento se ha negado no recibirme. Ambos hemos estado acercándonos para saludarnos y de un momento a otro se pone 2 policías en el centro de nosotros y él se queda así, como asustado. Y yo comienzo a decir, pero quiero saludar a mi hermano, ¿por qué no me dejan? No, él en ningún momento dice, no, ahí nomás, o no quiero, o no, él no dice absolutamente nada. Y lo que dice el comisario es mentira, porque hay un comisario, también un policía de la Dirincri, con quien yo estuve ahí en todo el momento, como 3, 4 horas esperando a que termine la manifestación de mi hermano, la declaración, ¿no? Él mismo me dijo, ya en un ratito, porque yo ya estaba cansada de esperar tantas horas, le dije, por favor, quisiera solamente saber si es mi hermano para yo retirarme, si quiere recibirme o no, porque yo de verdad que como no le veo mucho tiempo, quiero conversar con él. Hay muchos asuntos pendientes, le digo así. Entonces él agarra, se va donde mi hermano que está declarando, le pregunta a mi hermano y él mismo viene y me dice, sí quiere, no hay ningún problema. Él quiere conversar contigo. Entonces, ahora, ¿por qué sale otro comisario, el general o comandante, sale a decir de que por orden de mi hermano? Eso no fue por orden de mi hermano. Que lo aclaren muy bien. Y cualquier cosa que le pase a mi hermano, van a ser responsables ellos porque no han hecho ninguna investigación sobre la desaparición de mi hermano. Y ahora solamente se acercó a rendir su declaración por la denuncia que hice. Pero ahora nuevamente no está. Ninguno de la prensa no saben dónde está tampoco, porque también quieren entrevistarle. ¿Quién es la familia Molina y cómo así puede llegar a tener coaccionado o manipulando a tu hermano, al líder del FREPAP? Bueno, mi hermano no es de carácter. Mi hermano es una persona muy sumiso, es sencillo, es humilde y se aprovechan de ese carácter que él tiene, porque él siempre ha sido obediente a su familia, desde muchos años antes de que fallezca mi padre, ha crecido con su familia y han sabido de alguna manera manejarlo a mi hermano siempre, porque cuando mi hermano trabajaba haciendo taxi, ¿no? Para mantenerlos a ellos, ¿no? Pese a de que Silverio Molina, Calderón, tenía su familia, hijos, varios hijos, y estaba en la casa de mi hermano donde él ha crecido. Ellos no han tenido casa, nunca antes del año 2000 no tuvieron ninguna propiedad, ningún tipo de bienes, empresas.
pero ahora sí lo tienen. Entonces, mi hermano en ese entonces tenía que trabajar de taxi para mantenerlos a ellos porque no tenían que comer. No trabajaban, no registraban ningún trabajo alguno. Ahora, Raquel, tú has sido amenazada de muerte, has recibido amenazas de muerte y lo has hecho público. ¿De quién sospechas? ¿A quién acusas? ¿Qué te dicen? No sé, si has hecho algún tipo de investigación preliminar, has denunciado esto ya a la policía, entiendo. Sí, he denunciado, inmediatamente lo hice porque yo no me voy a quedar de brazos cruzados, yo no voy a regalar mi vida a semejantes personas que vienen atentándome a mí. Yo no voy a parar con esta investigación de la corrupción. Yo estoy en contra de la corrupción, siempre voy a luchar en contra de la corrupción. Si tengo que hacerlo, esto público lo tengo que hacer, porque la corrupción tenemos que parar. Y si queremos parar, tenemos que hacerlo comenzando de casa. Por eso es que yo empiezo derrotando la corrupción desde casa. Bueno, ahora leyendo algunos extractos que recogió, por ejemplo, el diario La República, de tu propio hermano Jonás, él dijo lo siguiente el día miércoles que fue a la comisaría, textualmente, lo denunciado por mi hermana es totalmente falso. Yo no me encuentro en calidad de desaparecido porque yo me desempeño normalmente en los cargos que tengo dentro de la congregación en el FREPAP, textualmente. Él dice que tú mientes. A eso es lo que yo voy. ¿Por qué la versión? ¿Por qué esa versión? Si él sabe muy bien de que a nivel nacional hay pastores, hay misioneros, que ellos no lo ven. Y es más, no le conocen. Ya físicamente me dicen, hermana, ¿es o no es? Están preocupados. ¿Tú qué rol tienes dentro de la congregación? ¿O tú has salido o has sido expulsada quizá de la congregación? Bueno, yo en ningún momento he sido expulsada. Para ser expulsada, uno tiene que tener el carnet. Y por ser hija del misionero general y el fundador, bueno, yo siempre he desempeñado la función dentro con mi padre. Y por ende, no me pueden expulsar. Y si quieren, bueno, atemorizarme, porque han hecho un comunicado a nivel nacional mediante el diario La República, sí, claro, ¿no? Que está colgado incluso en las redes, ¿no? Para eso que hicieron, eso tienen la costumbre de hacer para atemorizar a los miembros, a los feligreses de la congregación. Sacan un comunicado de que haciendo saber de que están expulsados o no pertenecen, no tienen ninguna función, ningún cargo. ¿Para qué? Para que se queden callados y no hagan absolutamente nada. No tienen derecho a reclamar, no tienen derecho ni siquiera a increpar a la persona el motivo por qué le están expulsando, ¿no? De esa manera les atemorizan para no perder su carnet, porque inmediatamente cuando les sacan el comunicado a los feligreses, les quitan el carnet y obligatoriamente les cierran la puerta de la iglesia. La iglesia no es terrenal, es espiritual y es para alabar a Dios. Y dime, Raquel, ¿cómo funciona la estructura dentro de la congregación? Porque si tú me dices que el líder, Jonás, está de alguna manera coaccionado, está siendo manipulado por parientes, por una cúpula desde hace ya mucho tiempo, ¿cómo se estructura? ¿A quién responden, por ejemplo, o a quién van a responder los congresistas electos ahora para este nuevo parlamento? Eso es la preocupación también, porque al único que tienen que responder es a mi hermano Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. ¿Pero a quién responden en este momento? En este momento están bajo el mando de todo, es Wilfredo Tenorio Molina, ¿no? Para ti, él es el líder en la sombra. Él está enviando, y tengo pruebas de eso. Los hermanos están en provincia, están ya por llegar, solo que no han llegado el día de hoy, ni van a poder llegar el día de mañana, porque la carretera está mal, ¿no? Me han hecho ese comunicado, porque ellos se iban a presentar incluso hoy día, pero no pudieron llegar por el mal tiempo. Tienen documentos donde Wilfredo Tenorio Molina firma y además les pide, quieren desalojarle de la propiedad que ellos con tanto esfuerzo han comprado años tras años, han colaborado los feligreses, ¿no? Claro. Y ahora Tenorio Molina se va a nombre de la congregación diciendo, el Señor dice, en este caso el Señor le dicen a mi hermano Jonás, ¿no? El Señor dice que tienen ustedes que entregar esa propiedad y poniéndose los hermanos fuertes, no quieren entregarle a Wilfredo Tenorio Molina, pues le pusieron denuncia y está en juicio esa propiedad.
Entonces, esas pruebas le están trayendo los hermanos. ¿Cómo van a proceder de esa manera? Pero tú dime, Raquel, no sé cuál es tu nivel de conocimiento dentro ya de la bancada, ¿no? De cómo se va a comportar como bancada el FREPAP. ¿Esta bancada es sólida? ¿Esta bancada responde totalmente a esta persona que tú indicas? ¿O dentro de la propia bancada hay un debate, hay fisuras? ¿Qué es lo que está pasando? Te lo digo porque llamó y sorprendió mucho el hecho que rechacen ir a conversar con el presidente Martín Vizcarra, lo que te demostraba que dentro del FREPAP todavía había cosas muy complicadas y uno quiere saber cómo está esa bancada que se va a instalar en el Parlamento. Justamente la presencia, que no se dio en Palacio de Gobierno con el presidente es por lo que no sale mi hermano. El único que tiene que responder es, como presidente del FREPAP, Ezequiel Jonás Ataucusi Molina. Y como no hay su presencia, no pueden absolutamente ellos tomar ningún movimiento o alguna decisión. Porque Wilfredo Tenorio Molina no es el misionero general, no es. Y no es el presidente del FREPAP. Porque acá tampoco puede ser sustituido mi hermano y poner a otro como presidente del FREPAP. El único presidente es él, por sucesión. Porque él es sucesor de mi padre, de Ezequiel Ataucusi Gamonal. Pero ¿tú crees que tu hermano está en la capacidad mental en este momento para liderar el FREPAP, dado que tú misma mencionas que él está siendo manipulado? Y una persona manipulada no tiene las capacidades mentales, según tu tesis. Aparentemente, eso es lo que se ve, yo lo he visto, y no solamente yo, hay testigos de que lo vieron de esa manera. Entonces, por eso es que pido la investigación. ¿Por qué motivo mi hermano está así? ¿Por qué motivo no le permiten dar al menos un saludo en una conferencia de prensa o en una entrevista que usted o otros medios lo pueden hacer, ¿no? Si no hay nada oculto. Si no fuese tu hermano por incapacidad mental, ¿quién tendría que asumir el liderazgo según la sucesión de su propia organización? Bueno, eso lo tiene que hacer una reunión, un conversatorio, todos de la congregación israelita, que son los sacerdotes, los diáconos, los pastores, el cuerpo eclesiástico. Perfecto. Solo para terminar, Raquel, ya de la bancada en sí, porque el FREPAP todavía para muchos termina siendo un enigma en cuanto a lo programático, es decir, qué tipo de proyectos va a impulsar un partido como el FREPAP. Más o menos nos puedes dar algunas luces, pese a todas las discrepancias que hay, ¿a qué apunta el FREPAP? ¿Qué quiere el FREPAP ya para el país en sí? Bueno, el FREPAP tendría que demostrar primero honestidad y rectitud, de lo cual, no tienen la capacidad moral de acuerdo a lo que está sucediendo, ¿no? Primero se tiene que encaminar por ahí y por la corrupción, principalmente porque estamos en unas crisis también políticas, ¿no? Como venimos pasando. Perfecto, Raquel. Interesante todo lo que está pasando y lo que vienes pasando dentro ya no solamente del partido, sino también a nivel familiar. Raquel Ataucusi, hija del fundador del FREPAP y hermana de Jonás Ataucusi, líder del partido que según su hermana se encontraría manipulado por una cúpula. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Central de Informaciones. Muy bien, mis amados hermanos, ustedes lo han escuchado, ustedes pueden sacar sus propias opiniones, pero primero nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando, mis amados hermanos, para comentar algo relacionado a este segundo video que da las declaraciones la hermana de Jonás Ataucusi, o sea, Raquel Ataucusi Molina. ¿Qué mencionó la señora Molina a la prensa? Nos vamos al corte comercial y luego estamos retornando. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después de este corte comercial. Es sorprendente lo que estamos viendo en los videos, que es parte de la historia de la iglesia de los israelitas del antiguo pacto universal. Digo antiguo pacto por sus creencias que son del Antiguo Testamento, aunque ellos se dicen del nuevo pacto universal. Es sorprendente la historia, cómo ha quedado registrado, y muchos hermanos israelitas que se convierten recién a esta iglesia desconocen verdaderamente de dónde procede verdaderamente esta congregación religiosa. Hablan
de secuestro, hablan de coacción, hablan de muerte. Acabamos de ver el video de la señora Raquel Atascusi, en donde ella denuncia que ha sido amenazado de muerte. Se habla de amenazas de muerte. Una iglesia involucrada, prácticamente toda una iglesia se encuentra involucrada en estas noticias raras, no propias de un cristiano o del cristianismo, ¿no? Increíblemente la amenazan a la señora. Hay peleas en la familia por cuestión de herencia, por cuestión de bienes económicos. Verdaderamente es sorprendente. Y encima tienen a Jonás Atascusi como Dios. ¿Cómo pueden pensar, mis amados hermanos? ¿Cómo pueden creer ustedes en una iglesia que tiene todos estos antecedentes de amenazas de muerte, de coacción, que lo tienen secuestrado a Jonás Atascusi, ¿no? ¿Cómo es posible que encima, a pesar de todo, sigan creyendo que Jonás Atascusi es Dios? Si él fuera Dios, mi apreciado hermano, ¿sabe qué le dijo Dios, Jesús, a Pilatos? Cuando Pilatos le dijo: estás en mis manos, yo tengo poder para condenarte y tengo poder para soltarte. Sin embargo, Jesús le dijo: no tendrías poder si no hubieras sido dado de lo alto. Mi reino no es de este mundo, no te preocupes. No te preocupes, porque pensaban en una sublevación, mi apreciado hermano. Pero Jesucristo era verdaderamente Dios, y Él dijo: vendrían mis ángeles y pelearían por mí. A Jesús nunca lo secuestraron, nunca se lo llevaron. Pero a este Cristo que viene con otro nombre, dicen, ¿no? Se habla de secuestro, se habla de amenaza. Se pelean entre dos familias cuyo padre es el mismo, uno de los Ospinas y otro de los Molinas, porque ambos parece que quisieran tomar el mando de la iglesia israelita y repartirse la herencia de su padre. Eso es lo que ocurre. Entonces la señora Raquel Atascusi, que me parece que es congresista de la República y que ocupó el PREFAP, el partido político, no la iglesia sino el partido político, varios escaños en el Congreso, en donde Jonás Atascusi declara que verdaderamente no ha sido porque la gente confía en los israelitas, sino más bien ya no confía en el fujimorismo, ya no confía en Alan García, en el aprismo, ya no confían en Belaúnde, en Acción Popular, y más o menos como una especie de una burla votaron para que salgan congresistas lo del PREFAP. Eso es la historia que narra Juan Atascusi, que ya le vamos a pasar en su momento para que ustedes lo vean. Pero lo que estamos viendo acá es definitivamente una pelea, una riña entre la misma familia de Ezequiel Atascusi, hijos con una mujer e hijos con otra mujer. Y ambos tienen derecho a tener la herencia de la iglesia. O sea que prácticamente se desaparecería si le comienzan a quitar. Es que la herencia, mi apreciado hermano, las iglesias o los templos no son de Ezequiel Atascusi. Eso es del pueblo, ese es de los hermanos, porque ellos han gastado su dinero, han comprado el terreno y han construido su casa de oración. Pero los Ospinas y los Molinas son los que están teniendo ese tipo de problemas. Lo preocupante
es que a pesar de todo eso, que los hermanos están tan ciegos, siguen creyendo en que Jonás Atascusi es verdaderamente Dios. Y la prensa le menciona que Jonás Atascusi se presentó, y esto lo vamos a ver próximamente, y ahorita dentro de un rato, se presentó porque su hermana lo denunció a la prensa, perdón, en la policía sobre la desaparición de su hermano. ¿Cómo es posible que de la misma iglesia lo hayan desaparecido o lo hayan secuestrado? Porque ella lo que echa la culpa es a la propia iglesia, donde ella misma pertenece prácticamente. Hermanos, y ella asevera que a su hermano le tienen coaccionado, le tienen manipulado. Él no es quien decide prácticamente en la iglesia de los israelitas. Parece que es una de las facciones de su hermandad, de su familiaridad, o los que ahorita ocupan los altos cargos en su congregación. Ellos son los que mueven, y no Jonás Atascusi, a quien usted está creyendo que él es Jesucristo. Por eso la señora Raquel Atascusi, hablando de su hermano, dice, él está siendo condicionado, está siendo manipulado, no tiene decisión propia, no posee, ha perdido eso él, no tiene decisión propia, y psicológicamente, sus propias palabras de la señora, y psicológicamente él se encuentra mal. De tal forma que cuando conversa con ella, viene la policía y se para ahí y está calladito, inmóvil. Probablemente esté pasando una depresión este señor Jonás Atascusi. La señora menciona que ella va a ver las iglesias, a visitarlas, pero sin embargo la hermandad les dice a ella que dónde está Jonás, y que muchos ni siquiera le conocen a Jonás, a quien tú le dices Dios, ni siquiera le conocen. Imagínate, y no solo es eso, sino que también le dicen que si es o no es Dios o no es Dios. Siendo Dios, no puede hacer nada por aquellas personas que lo pueden haber secuestrado. ¿Es cierto lo que le han secuestrado? Para la señora es cierto. Para Jonás mismo, como lo tienen condicionado, se puede decir, él niega. Yo estoy en mis funciones. Pero la señora dice, ¿cómo va a estar en sus funciones? Si estuviera en sus funciones, lo verían en la iglesia o lo verían en el prefab, pero nadie lo ve cumpliendo sus funciones, ni en la iglesia ni en el otro. Desapareció. Por eso es que ella denuncia, mi apreciado hermano. Estos hechos que te pongo es la propia historia que es la que narra acerca de Jonás Atascusi. Para que usted te des cuenta, mi apreciado hermano, que nada es cierto que Jonás Atascusi sea Dios. Es totalmente mentira, falso. Y lo que tienes que hacer ahí es tratar de, Señor, si es posible, salir de esa congregación. Vamos a pasar ahora otro video de RPP, de la radio RPP de Lima, en donde también lo entrevistan a la señora Raquel Atascusi, una entrevista. Lo pasamos el tercer video para que nuestro público puedan ver verdaderamente quién es la iglesia pues de los israelitas. Eso no vemos en los metodistas, en los bautistas, en los pentecostales. No hay amenaza de muerte, pero en esta iglesia amenaza de muerte, increíble. Esto es increíble, mi apreciado hermano. Vamos a control entonces y lo pasamos, por favor, porque no demora mucho ese video. Gloria al Señor, lo pasamos.
Información, esta vez de política. Luego de una ausencia mediática por al menos durante 20 años, el misterioso líder del FREPAP, Ezequiel Jonás Ataucusi, reapareció ante la Policía Nacional en la sede de la DIRINCRI, ubicada en el Cercado de Lima. Veamos. Luego de una ausencia mediática por al menos durante 20 años, este miércoles el misterioso líder del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, Ezequiel Jonás Ataucusi, reapareció ante la policía en la sede de la Dirección de Investigación Criminal DIRINCRI, ubicada en el Cercado de Lima. Fue el gerente de la Dirección contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú, Luis Alberto Vera Llerena, quien indicó que el líder del Pescadito negó haber estado desaparecido y que se encontraba haciendo sus actividades cotidianas. Efectivamente, el señor ha venido con su abogado en todas sus condiciones físicas, personales, normales, y ha declarado ante el personal policial los motivos de su ausencia y de todas algunas actividades privadas que ha estado haciendo. Lo que informa es que es por motivo de su cargo que tiene en la iglesia. Digamos, un motivo religioso. Como que... motivo de su cargo que tiene en la iglesia. Una serie de actividades que va a tener internas y a nivel nacional. Entonces, ese es el motivo de su ausencia. Como se recuerda, Raquel Ataucusi había presentado el pasado miércoles una denuncia ante la Unidad de Personas Desaparecidas de la DIRINCRI por la desaparición de su hermano Jonás. Aseguró que no veía a su hermano desde hace más de 2 años, pese a que trató de contactarlo en diversas oportunidades. El general indicó que el hijo del fundador del FREPAP respondió a las preguntas que se le formularon y que se le proporcionó seguridad debido a que su hermana estaba un poco alterada e insistía en hablar con él. Jonás Ataucusi había tomado el lugar de su padre en junio del 2000, pero desde entonces muy pocas personas habían podido tratar directamente con él. La hermana de Jonás Ataucusi, Raquel Ataucusi, señaló que podría asegurar que su hermano está siendo coercionado y amenazado para que no haga apariciones en público. En ningún momento se ha negado. Él ha dicho, le ha asegurado. No, él no contestaba. Yo le decía, Nacho, ¿vas a permitir esto? No, él se quedó así, no dijo absolutamente nada. Yo conozco a mi hermano, está coaccionado, está amenazado. Y ahí ha venido con ese tal Tenorio Molina, que es su primo, que todo el pueblo sabe perfectamente que ellos están usurpando funciones. ¿Y cómo permite la policía de esa manera? Y se presta acá el coronel, se presta para esas cosas. Todavía pide refuerzo como si yo fuera una delincuente. El señor, ¿usted hace cuánto tiempo que no ve al señor Jonás? Ya, 5 años, más de 2 años, yo dije bien claro. Son 5 años, exactamente son 5 años, desde el mes de junio. Él no se niega a hablar conmigo, porque los dos hemos sido muy cercanos. Él no se niega, en ningún momento se ha negado a hablar conmigo. No dijo ni siquiera, yo no quiero hablar contigo, o por favor, ya, no permitan que se acerque a mí. Él en ningún momento ha dicho nada, no ha dicho absolutamente una sola palabra. Por eso a mí me parece que está amenazado. Y viene todavía con Tenorio Molina. Muy bien, mis amados hermanos, ahí está, es cortito, pero como usted ve en la televisión, en el video, se le ve a un Jonás Ataucusi preocupado. No se le ve como que si él estuviera en una actividad, su rostro estuviera más lúcido. Sin embargo, a él se le ve como que si verdaderamente tuviera razón su hermana. Está siendo secuestrado, coactado. Él no tiene prácticamente decisión propia, ¿no? Este es un Dios diferente, este es un Dios falso, este es un Dios, en ese Dios es el que estás creyendo. Ahí apareció su rostro, triste, preocupado, acongojado, verdaderamente algo le ocurre a este hombre. Como su hermana mismo dijo, está él mal psicológicamente se encuentra mal, y eso es verdad, es bueno. Por eso siempre desde aquí le hemos dicho que deben de acudir estos hombres que se consideran ser Cristo, porque eso es, esta es una farsa, una mentira, decir que yo soy Cristo, siendo un hombre pecador, nacido de pecado, nacido con una madre pecadora y con un padre pecador, decir que es Dios. ¿Qué cosa sale de un pecador con otro pecador? Otro pecador, la misma naturaleza pecadora. No puede salir de 2 pecadores un Dios. Su hijo es Dios.
Eso es imposible, mi apreciado hermano. Por eso, lo que están creyendo ustedes, mis amados hermanos, es en este señor que se llama Jonás Atascusi, que se encuentra envuelto prácticamente en un problema bien grande. ¿Quién tiene la razón o quién no lo tiene? No lo sabemos, pero lo cierto es que está metido en un problema bien grande. Y el problema es de que él se considera ser Dios, sin embargo tiene problemas familiares, acusaciones, amenazas de muerte de la otra parte de la familia, en fin, etcétera y etcétera. ¿Cómo podemos nosotros creer en eso, en este tipo de, después de ver estas características en Jonás Atascusi, decir que es Dios? Eso es imposible, mi apreciado hermano querido. La verdad es de que no podemos estar pensando que Jonás Atascusi sea Dios. Ojalá que estos videos que te estoy pasando, mi hermano, pueda servirte para que salves tu alma, para que llegues a la salvación y no estés pensando que Jonás Atascusi es Dios. No es Dios totalmente. Y es más todavía, hermanos, que un hermano sin pelo, un medio moreno, creo que es en Lima, pidió que Ezequiel Atascusi derrame su ira sobre aquellos que no creen y no le alaban a Jonás Atascusi. Jonás Atascusi no es nada. Él no puede hacer nada, más bien se puede hacer por él algo. La familia debe unirse en lugar de estar dividido, en lugar de estar buscando herencia, dinero, plata. Pero la religión, pues a eso se presta. La religión se han hecho muchos de dinero y de plata, pastores, reverendos, superintendentes. Pero este señor, Ezequiel Atascusi, ha formado prácticamente como que si fuese su imperio, como que si fuese su terreno de él. Y ahora tiene que repartir a sus hijos. Ellos están pidiendo la herencia, o sea, el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Y quién maneja el dinero? Ahora por eso se están discutiendo entre estas dos familias, que Jonás Atascusi llegó a tener 2 mujeres, por esto se conoce, de uno de ellos salió Jonás Atascusi, que se considera ser el misionero general, no lo reconoce a su otro hermano, y su otro hermano que se considera ser Dios. ¿Quién le hizo considerar así? Solo se pusieron. Hay que estar orates, hay que estar locos, hay que estar equivocados, desequilibrados, enfermos, para poder considerarse como Dios. Ustedes lo han visto a Jonás Atascusi, entrando en la comisaría, triste, no como que si él hubiera estado libre, más bien su rostro figura como que ha estado escondido, metido o esclavizado o algo así. No lo deseamos mal a nadie. Quisiéramos más bien que mejore Jonás Atascusi, que se arrepienta Jonás Atascusi, que pida perdón al pueblo porque él no es Dios. Mi apreciado hermano, la hora verdaderamente nos ha ganado. Teníamos otro video más para pasar, pero el día de mañana seguiremos pasando algunos videos que les va a interesar a usted relacionado a la parte religiosa, mi apreciado hermano. Que el Señor los bendiga. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada
ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó,